Estudiando el libro de Hechos de manera expositiva y hemos terminado el capítulo 8 de Hechos, donde comenzó a hablarnos acerca de Saulo y veíamos que estaban juzgando a Esteban y que la decisión fue dar muerte por lapidación a Esteban. De manera que Saulo, dice la Escritura, que consentía en la muerte de Esteban, pero esto no terminó con la muerte de Esteban. Dice la Escritura que se inició una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia que el Señor Jesucristo había establecido durante su ministerio terrenal. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues los creyentes, salvo los apóstoles, los creyentes salieron por todas partes anunciando el evangelio. Y luego se nos narra de Felipe que llega a Samaria y siendo guiado por el Espíritu Santo, dice que se dirige al desierto, donde ahí estaba un eunuco que estaba leyendo el profeta Isaías. Dice la Escritura que le explica, le predica acerca del evangelio y el eunuco toma la decisión de bautizarse. Ahora, vamos a ver qué sucedió, porque no terminó con el apóstol Pablo, en este caso con Saulo. Vamos a ver lo que dice, ya lo leí el hermano Jaime, pero vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice la Escritura: Saulo, que es Pablo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cualquiera pensaría que la persecución había terminado, ¿verdad? Pero no fue así. Nos dice la Escritura que Saulo respiraba amenazas contra los discípulos del Señor Jesús. ¿Y saben lo que es respirar amenazas? Es estar esto de no controlarte, de tener esta respiración, pero con un odio. Así estaba el apóstol Pablo, en este caso Saulo. La palabra en griego traduce que respiraba amenazas de muerte contra los aprendedores de Jesús, porque eso estamos haciendo tú y yo. Venimos a aprender ¿de quién? Venimos a aprender de Jesús. Venimos a aprender de Jesús. Y por esa razón, ¿qué hace Saulo? Pues viene al sumo sacerdote y pide cartas. Pero quiero explicarte un poquito, ¿quién era Saulo antes de su conversión? Quiero que veas Filipenses capítulo 3. ¿Quieres ver Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6? Dice Filipenses capítulo 3, del versículo 4 al 6. Dice la Escritura: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Imagínense, para que Dios haya inspirado a que escribiera esto, irreprensible, es decir, que guardaba la ley de pie a pa, ¿verdad? Saulo era muy celoso, era muy celoso y era enemigo del cristianismo, aunque en cuanto a la ley era irreprensible. En cierta manera tenía muy mal informada su conciencia, pues creía que haciendo lo que hacía en contra del cristianismo, creía que estaba prestando un servicio a Dios. Pero no estaba prestando un servicio a Dios. Vean lo que dice Juan 16. ¿Quieren ver el Evangelio de Juan, capítulo 16, del versículo 1 al 4? Vean las palabras del Señor Jesucristo. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cuál era la condición de Pablo? Dice que él respiraba amenazas de muerte. Sí, quería agarrar a los discípulos de Jesús
¿Y ustedes creen que nada más quería meterlos a la cárcel? No, él quería desaparecer todo rasgo, todo de Jesús y de sus discípulos. Y él pensaba que servía a Dios. Y dice el versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ahora pensemos en esto, es triste. Estos cerca de 1500 años de oscurantismo de la Edad Media, donde en nombre de Dios se hicieron las atrocidades más grandes en la historia de la humanidad, donde millones murieron en nombre de la religión. ¿Le estaban prestando un servicio a Dios? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento contra los que se oponen a la verdad? Simplemente es orar por ellos y con doctrina y con mansedumbre tratar de corregirlos, pero no matarlos, porque así no es como actúa Dios. Y sin embargo, en nombre de la religión, en nombre de Dios, hicieron por 1500 años las atrocidades más horribles. Se inventaron estos métodos de castigo y de tortura para que negaran al Hijo de Dios. Es triste. La Escritura nos dice que Saulo respiraba amenazas contra los discípulos del Señor, y esas amenazas eran como el aire que respiraba, era de lo que se alimentaba. Él se alimentaba del odio. Ahora dice el versículo 2 que su odio era contra los creyentes de Damasco. Ya había dispersado a los creyentes de Jerusalén, y por esa razón, ¿qué hace? Pues pidió cartas de autoridad para que si encontraba algunos de esta fe y camino en el Señor, entonces traerlos preso a Jerusalén. Pero permítame, Saulo tenía unos planes, y dice Santiago, ¿no?, que a veces somos tan soberbios que hacemos planes cuando no sabemos qué va a suceder el mañana. Así somos a veces, Hacemos planes cuando nuestra conducta como creyente debería ser, si Dios quiere, haré esto o aquello o lo otro. Saulo tenía unos planes, creía que prestaba un servicio a Dios, pero Dios tenía otros planes. ¿Qué sucedió? Vamos a ver Hechos 9 del versículo 3 hasta el 5. Dice la Escritura, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Leímos que Saulo, dirigiéndose a Damasco, llega cerca, por el camino llega cerca a Damasco, y dice que entonces un resplandor de luz del cielo le rodeó repentinamente. Hermanos, y es que en ocasiones la gracia de Dios obra en los pecadores cuando están en su peor estado, cuando han caído más bajo. ¿Qué dice David en el Salmo? Sacóme del pozo ¿de qué? De la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos. A veces tenemos que caer muy bajo, hasta lo más profundo, para que Dios pueda tratar con nosotros. Dios permita que no caigamos hasta lo más bajo, sino que reaccionemos antes de tiempo. En el caso de Saulo, estaba a punto de hacer efectivo el poder que tenía para tomar presos a los cristianos, pero Dios tenía otros planes. Esto debemos de verlos desde dos puntos de vista. Por un lado, los creyentes de Damasco fueron librados de Saulo. Ellos ya sabían que Saulo venía y que había pedido cartas, y esto lo dice Ananías. Vean versículos 13 y 14, no los vamos a meditar, pero vean lo que dice el versículo 13 y 14. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ya sabían
a qué venía. Y es bonito esto porque Jesucristo tiene muchas maneras de librar de la tentación a los que son suyos. A veces lo hace al cambiar el corazón de sus perseguidores, como lo hizo en el caso de Saulo, porque nada sucede si no es voluntad de Dios. La persecución y la oposición a Dios es una obra del maligno y ha sido desde el principio, desde Génesis capítulo 3, dice, con que Dios, dice, y la serpiente era más astuta que todos los animales del bosque. Y dijo la serpiente, con que Dios os ha dicho, desde el principio ha habido una oposición a la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo, el maligno no hace lo que él quiere. Para empezar, 1 Juan 5:18, vamos a ver lo que dice, por favor. No lo tengo ahí, pero vean 1 Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Tengo que explicar esto, no significa que ya no pequemos, sino que no practicamos el pecado de muerte, que es el no creer. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Un creyente está en las manos de ¿quién? ¿Quién nos guarda? Si recordamos lo que dice Juan capítulo 10, dice que estamos en las manos de ¿quién? Del Padre, y Él es mayor que ¿quién? Que todos, y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie ni nada nos puede arrebatar de su mano. Estamos en las manos del Padre. Y luego dice, y el maligno no le toca, no puede tocarnos. Sí puede engañarnos, pero tenemos nuestra libre decisión de dejarnos engañar o no, pero no puede tocarnos porque ya somos del Padre. Y dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios, sabemos que somos de Dios. Grábate esas palabras, sabemos que somos de Dios. Y luego dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Y esto es lo que dice ahí Efesios 2:2, 2:1 y 2, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estamos en las manos de Dios. Deja y recuerda esto. Hay muchos pasajes, pero te voy a citar nada más uno. El diablo no puede hacer lo que quiera. Él no puede hacer lo que quiera. Él hace lo que Dios le permite hacer para sus propósitos. Mira lo que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 5, dice la Escritura, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Quién le dio boca para que hablara grandes cosas? ¿Quién le dio autoridad para que actuara por 42 meses, por 3 años y medio? Dios. Pero vean también, hay muchos pasajes, pero nada más estos dos. Vea el 7, y aquí es donde hacen una guerra en contra de los creyentes. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Pero observa las palabras, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero ojo con el 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Recordemos esto. Pudimos leer también la siguiente, que cerca de Damasco repentinamente le rodeó a Saulo un resplandor de luz del cielo. Y el griego aquí traduce un centelleo. Es un centelleo. Ahora imagínense, era mediodía. El sol estaba en el punto máximo. Y nos dicen los versículos 4 y 5 que leímos que el Señor Jesús estaba en ese resplandor de luz. Lo repito, era mediodía, el sol estaba en su máximo punto.
Pero, ¿qué dice la Escritura? Que era un resplandor ¿de qué? Del cielo. Era una luz del cielo, mayor a la del sol. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver Hechos 26. ¿Quién pudo contar esto sino el que tuvo la misma experiencia? Bueno, aquí el apóstol Pablo está narrando cómo fue su conversión y vean lo que dice Hechos 26 del 12 al 15. Ocupado en esto, ¿en qué estaba ocupado? Iba a Damasco, ahí lo dice. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces vean, era una luz que resplandecía más que el sol, mucho más que el sol. Ahora, nos dice la Escritura que Saulo cayó a tierra, la siguiente, por la intensidad de la luz, y solo pudo escuchar una voz que le decía, nos dice Hechos 26 en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es importante lo que dice ese versículo. ¿Sabes por qué es importante? Porque primero, oigan, si Él conoce a las estrellas por su nombre, cuando son millones de millones, ¿tú crees que no nos conozca a nosotros por nuestro nombre? Es importante porque Jesús conoce nuestro nombre. Jesús nos conoce por nuestro nombre. ¿Y sabes algo? El llamado es personal. Personal. Es como si dijera: ay, Saulo, no sabes lo que estás haciendo. No sabes lo que estás haciendo. Y lo llama 2 veces, ¿para qué? ¿Por qué 2 veces? A ver, cuando Jesús decía, de cierto os digo, ¿y por qué lo repetía? Porque iba a decir una gran verdad. Y cuando tú quieres llamar la atención de una persona que le dices: Mimi, hazme caso, ¿verdad? Si quieres llamar la atención, ahí tienes una táctica. Entonces, lo llama 2 veces, ¿para qué? Para despertar su conciencia, porque lo que estaba haciendo estaba mal. Ahora, Cristo nos llama por nuestro nombre de manera personal, porque la intención es derribarnos a tierra. La intención es quebrantar nuestro corazón, quebrantar nuestro orgullo, quebrantar nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia, para que podamos escuchar su voz. Para que podamos escuchar su voz. Eso es en el caso de los incrédulos, pero en el caso de los creyentes, al tener ciertas actitudes, como puede ser el orgullo y la soberbia, estas actitudes no nos permitirán escuchar la palabra de Dios. Y vas a estar ahí incómodo en la silla y vas a agarrar el celular y no vas a poder mirar aquí arriba. Porque el orgullo y la soberbia no permiten escuchar la palabra de Dios, para que entonces la palabra de Dios, que es como un martillo, quebrante la roca, quebrante el corazón. Por esa razón se predica la palabra, y a veces la palabra de Dios, cuando en verdad es la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes, y no puedo actuar. ¿Por qué? Porque primero depende de mi corazón, y segundo porque se predica y entra por aquí y sale por acá. Y seguimos entonces en nuestra necedad de creer que tenemos la razón cuando la palabra nos confronta y cuando la palabra nos enseña otra cosa. Salmos 32. ¿Quieren ver lo que dice Salmos 32, versículo 8? ¿Cómo nos enseña Dios? Salmos 32,
Y ese fue el caso de Pablo. Él creyó que estaba prestando un servicio a Dios, pero era todo lo contrario. Estaba actuando con soberbia, con orgullo, con autosuficiencia, escudándose en su irreprensibilidad de la ley. Pero sabemos que la ley tenía otro propósito, ¿no? Salmos 32, versículo 8 y 9, dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. A ver, ¿está hablando en qué tiempo? ¿En plural? Es personal, con cada uno de nosotros, personal. Y luego dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No se acercan, así somos. No nos acercamos a Dios, y Dios que nos atrae con cuerdas de amor, y nosotros, ya déjame. Y creemos que es la condición del incrédulo, pero no es la condición del incrédulo, también es la condición del creyente. A veces es la condición del creyente también. Y entonces estos versículos nos aconsejan sobre la obediencia en lugar de que necesitemos de ser domados por la fuerza o por el dolor. Dios quiere que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos con un corazón dispuesto y con entendimiento, quebrantando nuestro corazón y con esa necesidad de cambio. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, de cada uno de nosotros. Ahora, dice el versículo 5, la siguiente: Saulo dijo, a ver, Saulo escuchó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? El Señor Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. La voz que escuchó Saulo era la voz de Jesús. ¿Por qué razón? Porque la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Y lo que tenemos en nuestras manos es la palabra eterna de Jesús. De manera que cuando abrimos nuestras Biblias y leemos la Biblia, estamos escuchando la palabra de Jesús. Estamos escuchando la palabra de Jesús. Dios nos dé oídos para entender esto y para escuchar. Lo dice de manera clara Hebreos 1. Hebreos 1:1. Dice la Escritura: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Él usó a los profetas, dice: en estos postreros días, lo vuelvo a explicar, los postreros días, ¿cuáles son? ¿Cuándo comenzaron? A partir de la venida ¿de quién? Del Mesías. Y es este periodo de tiempo hasta que Él venga por segunda vez. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo nos habló por el Hijo? ¿Por medio de qué? La Biblia. Aquí está su palabra, en la Biblia. La única voz que puede llegar al corazón y que puede hacer los cambios necesarios es la voz de Jesús. Por eso no cerremos nuestros oídos. No cerremos nuestros oídos. Dios nos dé en verdad entendimiento y nos dé un corazón contrito y humillado para reconocer que necesitamos de Él. Cuando el Señor le dice la siguiente: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es como si le dijera: a ver, Pablo, ¿cómo era Pablo? ¿Circuncidado el 8º día? ¿De la tribu de qué? ¿De Benjamín? ¿Hebreos de hebreos? ¿Qué más? ¿Fariseo? ¿Tenía un conocimiento? ¿Y qué más? Irreprensible en cuanto a la ley. Se conocía esto de arriba abajo. Y entonces es cuando le dice: dura cosas te es dar coces contra el aguijón, es como si le dijera: Saulo, Saulo, ¿tú? ¿En serio, Saulo? ¿Tú? ¿El más versado? ¿El más maduro? ¿El que conoce bien las Escrituras? ¿Eres tú el que me persigues? Qué triste esta declaración del Señor Jesús, porque a veces de quienes tienen más madurez, el Señor espera más de ellos. El Señor espera más de los que llevan más años en el Evangelio.
Pero lo triste es que muchas veces es de quien viene la oposición y es de quien vienen los problemas, cuando deberían de ser apoyo, madurez, consecuencia con la fe. Pero si al Señor Jesús le sucedió esto, que el más íntimo de su círculo cercano lo traicionó, ¿cuánto más a nosotros si nos dejamos llevar por esas pasiones desordenadas que salen de una manera natural y sin esfuerzo de nuestro viejo hombre que debió ser crucificado allá en la cruz? Ahora podemos ver que Saulo no responde inmediatamente al cargo de que le culpa al Señor Jesús, porque en realidad ya había sido, en cierta manera, ya había sido convicto en su propia conciencia, como es el caso de Job. Imagínense si Dios contendiera, así como contendió con Job. A ver, espérame, Job. A ver, ponte firme sobre tus pies y yo voy a hablar contigo. Y cuando vemos el capítulo 39 y 40, ¿qué es lo que hace Dios? Convence de su ignorancia ¿a quién? A Job. Imagínense, si Dios contendiera con nosotros por nuestros pecados, ¿podríamos responderle algo? ¿Podríamos responderle a una sola pregunta? Y todas nuestras excusas y autojustificaciones, ¿cómo quedarían? Silenciadas, porque no podemos burlarnos de Dios. No podemos burlarnos de Dios. Él conoce el corazón. De manera que Saulo lo que quiere saber es quién es su juez. Y ya le estaba convicto de su culpa. Pero quiere saber quién es su juez. La respuesta debió dejarlo, yo creo que así, atónito. Pues a quien perseguía, a quien deseaba erradicar y olvidar, que se olvidara, era ni más ni menos que a Jesús, contra quien actuaba con gran celo, pero ahora lo veía venir del cielo. No hay cosa que mejor pueda despertar la conciencia y humillar un alma que saber que se está pecando contra Jesús. Pero no solamente contra Jesús, sino con la obra de Jesús. Porque la iglesia es una obra de Jesús. Si entendiéramos esto, yo creo que pensaríamos dos veces antes de hablar y de actuar, que en realidad no estamos haciendo daño, ni hablando mal, ni contra nadie, es contra Jesús, porque es su obra. Estamos siendo piedra de tropiezo a la obra de Jesús. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice Marcos 9:42? El quisiera tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera ¿qué? Atarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse ¿a dónde? A lo más profundo del mar. Hechos 9, pero veamos versículos 6 al 9 para terminar. Dice la Escritura, él, es decir, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. La Escritura nos dice que Saulo, temblando y temeroso, le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Dice la Escritura que Dios desea esto. La siguiente, por favor. Dice Deuteronomio 5:29. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Dónde está la clave del éxito? Si no le enseñamos
le encargué a la hermana Leti, a ver si eso despierta nuestra conciencia, que subiera estadísticas. Y las estadísticas tienen un propósito. Tú y yo somos parte de esa estadística. ¿Y somos estadísticas positivas o estadísticas negativas? ¿Cómo pueden los niños desde chiquitos aprender a temer de Dios y a guardar sus mandamientos? Ahí está la clave. ¿Cómo les puede ir bien a ellos? Ahí está la clave. No está en todas las horas que invertimos y el dinero en que invertimos en cursos y más cursos y más cursos. Esa no es la clave. Y vean lo que dice Isaías 66, del 1 al 3. ¿Quieren ver Isaías 66, del 1 al 3? Dice la Escritura, Isaías 66, del 1 al 3. Así, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? ¿Cuál fue la razón? Pues que cada quien escogió su propio camino y entonces su alma amó más las abominaciones, pero entonces no temblaban, no aprendieron lo que es tener temor de la palabra de Dios. De manera que todos los sacrificios y todo el servicio era ¿qué? Por gusto. Esos versículos nos hablan de cuando creemos que podemos comprar el favor de Dios sirviéndole a nuestra manera y no conforme a la palabra, como fue el caso de Saulo. Saulo creyó que estaba prestando un servicio a Dios, pero se estaba sirviendo ¿a quién? A sí mismo, a su soberbia. El Señor Jesús le dice a Saulo la siguiente, que se levantara y entrara a la ciudad y se le diría lo que debía hacer. Y es importante esto porque habrían instrucciones más adelante. Pero mientras Saulo debía de reflexionar por un tiempo, el Espíritu estaba trabajando. Él debía de reflexionar en lo que estaba haciendo y humillarse por ello, porque no vemos en ningún momento que pida perdón. Algo que seguramente hizo en ese tiempo y lo escribe más adelante. Él lo escribe más adelante. Vean lo que dice 1 Corintios. ¿Quieren ver 1 Corintios 15? Versículos 9 y 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Imagínense cómo se sentía Pablo de haber perseguido a la iglesia de Dios. Pero dice la Escritura que era la gracia de Dios trabajando en él. Dios nos ayude a que su gracia trabaje en nosotros y que no sea la soberbia, que no sea el orgullo, que no sea la autosuficiencia, porque Pablo fue quebrantado, fue llevado hasta lo más bajo para que entendiera. ¿Quieren ver Gálatas 1 del 11 al 15? Gálatas, estamos terminando. Gálatas 1 del 11 al 15 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Ahí ya salió todo, ¿verdad? Era celoso de las tradiciones de ¿quién? De las tradiciones de mis padres. No era la palabra, porque llegó un momento en que el pueblo de Dios había puesto las tradiciones a la par de la palabra de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, y ahí empieza a hablar, narra un poquito más. El apóstol Pablo estuvo en Arabia, posiblemente ahí en el monte Sinaí, donde le fueron dadas las tablas a Moisés. Ahí fue donde Pablo también recibió el evangelio y tuvo esas revelaciones, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, que lo dice en Corintios, y que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahora nos dice la Escritura que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, llevando por la mano a Saulo, lo metieron en Damasco. ¿Por qué? Porque Saulo no podía ver. Y así es como una visión de la gloria de Dios en el rostro de Cristo ciega los ojos para poder ver las cosas de aquí abajo. Y por esa razón nos dice Colosenses 3, del 2 al 4, dice, poned la mira en las cosas de ¿quién? De Dios. Poned la mira en las cosas de Dios, allá donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Saulo estuvo 3 días sin comer. La siguiente, Saulo tuvo 3 días, la siguiente, sin comer ni beber. Y de esta manera nos dice la Escritura que pudo reflexionar lo que había sucedido en su vida y mostrar un verdadero arrepentimiento por medio de lo que es la oración y el ayuno, ante el que conocía el corazón y la verdadera intención del corazón. Y así es como Dios nos humilla, para que reconozcamos nuestra condición de pecado, porque hay caminos que a nuestro parecer parecen ser rectos, pero son caminos ¿de qué? Es que tú no conoces mi corazón. Dios sí conoce nuestro corazón. ¿Y sabes lo que dice la Escritura? Es más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sino yo, dice el Señor. Pudo entender que los caminos que estaba siguiendo él, pensando que le hacía un servicio a Dios, eran caminos de muerte. Y así puede suceder con nosotros, si no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. La siguiente, por esa razón, la siguiente, dice la Escritura, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué era lo que había actuado en él según 1 Corintios 15, 8 y 9? La gracia de Dios. Y está diciendo este pasaje, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y tuvo que ser quebrantado. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Ya tuviste tu encuentro con Jesús? ¿Qué tiene que suceder en tu vida? Ya Él hizo todo lo que tenía que hacer. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios nos culpa de pecado a toda la humanidad para poder tener misericordia de todos por igual. Mas dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Creemos, el hombre cree que está caminando y sus caminos son rectos, pero la Escritura dice que son caminos de muerte. ¿Y sabes por qué son caminos de muerte? Porque hasta que no reconozcamos que hemos pecado contra Dios, hasta que no lo reconozcamos, nuestros caminos van a ser de muerte. Por eso, mira, este pasaje dice
en tiempo aceptable te he oído. Tú has escuchado la palabra de Dios. Este es tu tiempo. Tú no sabes lo que va a suceder cuando salgas por esa puerta. Tu tiempo es este. Este es tu tiempo. Este es tu día. No esperes a mañana porque no tenemos la vida comprada. Nadie puede decir voy a vivir mañana. Este es el tiempo aceptable. ¿Por qué es aceptable? Porque estás escuchando la palabra de Dios. Y ese es el día en el que tú puedes ser salvo. Y es el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos. ¿Qué tenemos que hacer? La Escritura dice la siguiente: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa esto, que Jesús es el Señor? Jesús es el Señor por lo que hizo. Porque Él vino a morir en una cruz hace más de 2000 años para pagar lo que tú y yo debíamos. Por eso vino Jesús y por lo que hizo es el Señor. Y si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Escritura, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Hacemos una oración. Señor, damos gracias por tu palabra, porque toda ella es inspirada por ti, porque toda ella es viva y es eficaz, nos confronta, nos exhorta, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos reprende. Es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, que tu palabra discierna los corazones y las intenciones del corazón. Ha sido predicada, Dios. Y tú que estás aquí, te pregunto, ¿ya tomaste una decisión? ¿Ya tienes una relación con Jesucristo? ¿Qué tiene que suceder? Él no nos obliga, pero a veces puede llegarnos a quebrantar hasta lo más bajo para que entendamos. ¿Tiene que suceder eso? No, yo no quisiera que sucediera eso. Por eso te invito a que no tomes en vano la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, arrepentirte de tus pecados. Eso se hace una sola vez y para siempre, pero con sinceridad de corazón. ¿Qué tienes que hacer? Decirle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo sé que te he fallado. La Escritura dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y aquí entonces hay un mentiroso, o Dios o nosotros. Pero no, sea veraz Dios y todo hombre mentiroso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, Señor, perdona mis pecados. Yo reconozco que he pecado contra ti. ¿Te arrepentirás? Con tus palabras dile, Señor, yo me arrepiento. Tú conoces mi vida, a ti no te puedo engañar. Perdóname, Señor. Si has hecho esto, lo segundo es aceptar a Jesús, el sacrificio que Él hizo. Primero tienes que decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, tú me conoces. Y lo otro que tienes que hacer es decir, yo acepto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por mí. ¿Te gustaría hacerlo? Es un regalo, es un don de Dios. Y lo único que tenemos que hacer con un regalo es aceptarlo. ¿Te gustaría hacerlo? No tomes en vano la gracia de Dios. Primero dile, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Tú conoces mi vida, yo no te puedo engañar. Y luego tienes que decirle, Señor, yo acepto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Y si con convicción has dado este segundo paso, el tercer paso es decir, yo creo que tú resucitaste y estás vivo. Porque Jesús era Dios. Él dijo, nadie me quita la vida. Tengo poder para poner la vida y para volverla a tomar. ¿Creerás esto en el corazón? ¿Lo confesarás con tu boca? Así estamos con los ojos cerrados. Todos estamos con los ojos cerrados. ¿Alguien ha tomado esta decisión? Yo, pastor. Yo en mi libre albedrío, yo le he pedido perdón a Dios por mis pecados. Yo he recibido a Jesucristo y yo le he dicho que acepte el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y también le he dicho que yo creo que Él resucitó y está vivo. ¿Has tomado esta decisión?
Es una decisión personal y en tu libre albedrío nadie te obliga, ni Dios ni nadie te obliga. Esa es una decisión que tú debes de tomar. Pero te invito a que pienses que no tienes la vida comprada. Si tú has tomado esta decisión, todos estamos con los ojos cerrados. ¿Quieres levantar tu mano? Yo, pastor, yo tomé esta decisión. Yo he creído, yo me he arrepentido y he creído en Jesús. ¿Quieres levantar tu mano? Que no te dé miedo. Es un compromiso que estás haciendo delante de Dios. Lo que está en juego aquí es tu alma, tu destino eterno. Si no lo has hecho, esto se hace una sola vez. ¿Quieres levantar tu mano? Yo, pastor, yo me he arrepentido, yo le he pedido perdón a Dios por mis pecados, yo he aceptado a Jesús en mi corazón, aceptando el sacrificio que hizo en la cruz, creyendo que Él resucitó y está vivo. ¿Lo has hecho? Levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Señor, tú conoces cada corazón. Esa es una decisión que se toma una sola vez y para siempre. Y tu palabra dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú conoces los corazones. Bendice estas dos manos que se levantaron para honra y gloria tuya y para esa fiesta, Señor, que se está haciendo en el cielo en este momento por pecadores que se arrepienten. Gracias damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra.